Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy, como ya habrán podido adivinar por el título, vamos a sumergirnos en uno de los temas que más les apasiona y sobre el que más me han preguntado, la relación, o la falta de ella, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, vamos a hablar de qué pasó realmente entre estos dos íconos turcos. Prepárense porque hoy les tengo información jugosa, análisis profundo y, como siempre, una perspectiva muy personal sobre todo este drama. Porque seamos honestos, esto ha sido un verdadero drama. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si simplemente se olvidaron, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de chismecito del bueno, noticias exclusivas y mucho, mucho más. Así no se perderán de nada. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrarle de lleno a este tema que nos tiene a todos al borde del asiento. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que cuando se juntan hacen que el mundo del espectáculo turco, y más allá, se paralice. Su historia, desde que se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, hasta su confirmación de relación y posterior ruptura, ha sido una montaña rusa de emociones para sus fans. Y, claro, para los medios. Recordemos un poco. Sen Kalkapm fue un fenómeno global. La química entre Hande y Kerem era palpable, saltaba de la pantalla. Los personajes de Eda y Serkan se robaron nuestros corazones, y rápidamente empezamos a sospechar que esa conexión tan especial iba más allá de la actuación. Los rumores se intensificaron, las fotos robadas se hicieron virales, y finalmente la confirmación: sí, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. La alegría de los fans fue inmensa. Se convirtieron en la pareja del momento, los reyes de las redes sociales. Cada publicación, cada foto juntos, cada aparición pública era celebrada como si fuera un evento de importancia nacional. Viajaban, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y se mostraban felices y enamorados. Parecía un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en estos cuentos de hadas, la burbuja explotó. De repente empezaron a surgir rumores de crisis. Se les veía menos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron, y los medios empezaron a especular sobre una posible ruptura. Al principio muchos fans se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo era un malentendido. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio: ¿qué pasó realmente? Oficialmente ninguno de los dos ha dado detalles concretos sobre las razones de su separación. Ambos han mantenido un perfil bajo al respecto, limitándose a decir que fue una decisión mutua y que siguen siendo amigos. Pero claro, en el mundo del espectáculo, y más aún con la presión de los fans y los medios, es difícil creer que todo sea tan simple. Así que vamos a analizar las posibles causas, los rumores más fuertes, y a intentar entender qué pudo haber provocado la ruptura de esta pareja tan querida. Uno de los factores que más se mencionan es la presión mediática. Hande y Kerem eran constantemente acosados por los paparazzi, cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, y cualquier pequeña diferencia era interpretada como una señal de crisis. Esta presión constante puede ser asfixiante y, sin duda, pudo haber afectado su relación. Otro factor que se rumorea es la incompatibilidad de agendas. Ambos son actores muy exitosos, con proyectos que los llevan a viajar constantemente y a trabajar durante largas horas. Esta falta de tiempo para pasar juntos, para cultivar la relación, pudo haber desgastado el vínculo. Es difícil mantener una relación sana cuando ambos están constantemente ocupados y lejos el uno del otro. También se ha hablado de diferencias personales, de desacuerdos sobre el futuro de la relación, e incluso de la influencia de sus respectivas familias. Estos son rumores, por supuesto, pero es importante tenerlos en cuenta. Al final, todas las relaciones tienen sus altibajos y a veces simplemente no funcionan, por más que el amor esté presente. Pero, volviendo a la pregunta original, ¿qué pasó realmente? Creo que la verdad es una combinación de todos estos factores. La presión mediática, la incompatibilidad de agendas, las diferencias personales, todo pudo haber contribuido a la ruptura. Y quizás simplemente no era el momento adecuado para ellos.
Lo importante es recordar que son seres humanos, con sentimientos, emociones y vidas propias. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones, y a buscar su propia felicidad, aunque eso signifique separarse. Y como fans debemos respetar su decisión y desearles lo mejor a ambos. Ahora, ¿qué ha pasado con Ande y Kerem después de la ruptura? Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y explorando nuevos proyectos. Ande ha protagonizado series como Bambas Kabiri, y ha participado en campañas publicitarias de marcas reconocidas a nivel mundial. Kerem ha estado trabajando en proyectos internacionales y ha demostrado su talento en diferentes ámbitos. Y lo más importante, ambos parecen estar bien, felices y enfocados en sus propios caminos. Aunque la ruptura haya sido dolorosa para muchos fans, es fundamental recordar que la felicidad de Ande y Kerem es lo que realmente importa. En cuanto a una posible reconciliación, es imposible saberlo. El futuro es incierto y todo puede pasar. Quizás algún día vuelvan a encontrarse y a enamorarse de nuevo. O quizás sigan sus caminos por separado. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué nos depara el destino. Mientras tanto, sigamos apoyando a Ande y a Kerem en sus proyectos individuales, celebrando sus éxitos y deseándoles lo mejor en todo lo que hagan. Porque al final lo que importa es que sean felices y que sigan brillando con su talento. Y bien, mi gente hermosa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que es un tema que les apasiona mucho, y he intentado ser lo más objetiva y respetuosa posible al abordarlo. En resumen, hemos hablado de cómo su romance surgió en el set de Senkalkapm, del boom mediático que causó su relación, de los posibles motivos de su ruptura, y de cómo ambos han seguido adelante con sus vidas después de la separación. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes que pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos Hande y Kerem fans. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen un momento. Porque la historia no termina aquí. Como buena detective del corazón que soy, no puedo dejar cabos sueltos. Y para entender mejor esta telenovela turca de la vida real, necesitamos profundizar un poquito más en cada uno de los factores que mencionamos. Asterisco, asterisco, la presión mediática, un microscopio sobre sus vidas, asterisco, asterisco. Imaginemos por un momento estar en los zapatos de Hande y Kerem. Cada beso, cada abrazo, cada mirada eran escrutinizados por millones de personas. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto perfecta, la declaración impactante, la señal de crisis. Era como vivir en un gran hermano constante. Esta presión no solo afectaba su vida personal, sino también su carrera. Los medios constantemente comparaban sus proyectos, analizaban su éxito y, por supuesto, especulaban sobre cómo su relación afectaba su trabajo. ¿Será que la relación los estaba impulsando o, por el contrario, los estaba frenando? Un verdadero dilema. Además, las redes sociales jugaron un papel fundamental en esta presión. Los fans creaban perfiles dedicados a la pareja, analizando cada publicación, cada comentario, cada like. Cualquier cambio en su actividad online era interpretado como una señal de crisis o de felicidad. Era agotador. Y no olvidemos los rumores y las noticias falsas que circulaban constantemente. Desde supuestas infidelidades hasta peleas escandalosas, los medios se encargaban de alimentar el drama. Era difícil separar la verdad de la ficción, y esta constante exposición mediática sin duda generaba estrés y tensión en la relación. Asterisco, asterisco, la incompatibilidad de agendas, amar a distancia, asterisco, asterisco. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más cotizados de Turquía. Esto significa que sus agendas están repletas de proyectos, viajes y compromisos profesionales. Imaginen lo difícil que es encontrar tiempo para pasar juntos cuando ambos están constantemente trabajando en diferentes lugares. Las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales, las entrevistas y las sesiones de fotos consumían gran parte de su tiempo. A veces pasaban semanas o incluso meses sin verse,
lo que sin duda afectaba la intimidad y la comunicación en la relación. Y no solo se trataba de la falta de tiempo físico, sino también de la falta de tiempo mental. Cuando uno está constantemente enfocado en el trabajo, es difícil desconectar y dedicar tiempo y energía a la pareja. Esto puede generar sentimientos de soledad, abandono y falta de atención. Además, la distancia puede generar inseguridades y desconfianza. Cuando uno está lejos de la pareja, es más fácil caer en la tentación de pensar lo peor. ¿Estará saliendo con alguien más? ¿Me estarás siendo infiel? Estos pensamientos pueden ser muy dañinos para la relación. *** Las diferencias personales, el choque de dos mundos ***. Aunque Andy y Kerem compartían la pasión por la actuación, es posible que tuvieran diferencias en cuanto a sus personalidades, sus valores y sus objetivos en la vida. Estas diferencias, que al principio podían parecer insignificantes, con el tiempo se fueron haciendo más evidentes y generando conflictos. Quizás tenían diferentes formas de manejar el estrés, diferentes expectativas sobre la relación, o diferentes visiones sobre el futuro. Estas diferencias, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar frustración, resentimiento y finalmente la ruptura. Además, es importante recordar que Andy y Kerem son dos individuos diferentes, con sus propias necesidades, deseos y ambiciones. Es posible que en un momento dado, sus caminos se hayan separado, y que hayan decidido priorizar sus propios objetivos personales por encima de la relación. Y no olvidemos la influencia de sus respectivas familias. En muchas culturas, la opinión de la familia es muy importante a la hora de tomar decisiones importantes, como casarse o tener hijos. Es posible que las familias de Andy y Kerem no estuvieran de acuerdo con la relación, o que tuvieran diferentes expectativas sobre el futuro de la pareja. ***, más allá de los rumores, la verdad oculta ***. Aunque los rumores y las especulaciones son parte del mundo del espectáculo, es importante recordar que la verdad sobre la ruptura de Andy y Kerem es algo que solo ellos conocen. Es posible que haya habido factores que no han salido a la luz pública, o que la verdad sea mucho más compleja de lo que imaginamos. Quizás hubo problemas de salud, problemas familiares o simplemente un desgaste natural de la relación. Lo importante es respetar su privacidad y no juzgar su decisión. Y como siempre les digo, no creamos todo lo que leemos en los medios. Muchos rumores son inventados para generar controversia y atraer la atención del público. Es importante ser críticos y no dejarnos llevar por las especulaciones. ***, una reconciliación en el horizonte ***. La pregunta del millón, ¿hay posibilidades de que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos? La respuesta, como ya les dije, es que nadie lo sabe. El futuro es incierto y todo puede pasar. Es posible que con el tiempo ambos maduren, superen sus diferencias y vuelvan a encontrarse. O quizás sigan sus caminos por separado y encuentren la felicidad en otras relaciones. Lo importante es no aferrarse a la esperanza y dejar que las cosas fluyan de forma natural. Si el destino quiere que estén juntos, volverán a estarlo. Y si no, pues que cada uno encuentre su propia felicidad. ***, el legado de Senkalkapm, un amor que trascendió la pantalla ***. Independientemente de lo que suceda en el futuro, el legado de Senkalkapm y del romance entre Andy y Kerem perdurará en el tiempo. Su historia de amor cautivó a millones de personas en todo el mundo y demostró que la química en la pantalla puede traspasar la realidad. Eda y Serkan se convirtieron en personajes icónicos de la televisión turca, y su historia de amor seguirá inspirando a muchas personas. Y aunque Andy y Kerem ya no estén juntos, su amor en la pantalla seguirá vivo en nuestros corazones. Así que, mi gente hermosa, sigamos apoyando a Andy y a Kerem en sus proyectos individuales, celebrando sus éxitos y deseándoles lo mejor en todo lo que hagan. Porque al final lo que importa es que sean felices y que sigan brillando con su talento. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis mega profundo sobre la relación entre Andy Erçel y Kerem Bürsin. Sé que es un tema que les apasiona y espero haber aclarado algunas dudas. Ahora sí, cuéntenme todo en los comentarios, ¿cuál es su teoría sobre lo que pasó realmente? ¿Creen en las segundas oportunidades? Los leo a todos. Y no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más chismecito del bueno. Los quiero un montón. Besos enormes y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.